Vamos a hablar del rebaño del Señor. ¿Cuántos pertenecen al rebaño del Señor? Mire qué bonito, eso es lo más hermoso, pertenecer al rebaño de Cristo. Los creyentes nos identificamos con esas frases, porque Dios usó esas figuras, el Señor Jesucristo usó esas figuras para referirse a sus hijos, para referirse a su pueblo. Nos identificamos con esas frases del rebaño, del redil, de las ovejas. Yo creo que nadie se siente ofendido por eso, ¿verdad? Ya vamos a ver más enseguida por qué el Señor toma esas figuras para tratar con nosotros. Todo rebaño requiere de un pastor. Y todo pastor, pues obviamente para ser un pastor necesita tener un rebaño de ovejas para pastorear. ¿Cuántos se sienten pastoreados realmente? Dice la palabra de Dios en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El pastor de los pastores está aquí en esta noche. ¿Cuántos le dan un aplauso? Amén. El rey David escribió ese gran salmo. El rey David era un pastor de ovejas. Y debido a esas experiencias que él pasaba con esas ovejas, él escribió ese salmo en un momento crucial en su vida. Cuando él dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él sabía que Dios tenía cuidado de él. Y yo creo que nosotros también sabemos que si tenemos a Jehová de los ejércitos como pastor de nuestras vidas, Él tendrá el cuidado necesario de cada uno de nosotros. Ven, hermana Elsa, qué bueno verla. Dios mismo en Efesios capítulo 4 versículo 11 dice la palabra del Señor que Él constituyó entre esos 5 ministerios los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros. Pero en esta noche estamos haciendo énfasis en ese don ministerial, como lo es el don pastoral. ¿Con qué fin? Con el fin de edificar la iglesia de Cristo. Usted y yo, todos los que hemos sido comprados con la sangre de Jesús, no estamos aquí pasando el tiempo, hermano. Venimos a ser edificados a través de la palabra y aprender cómo depender de Dios. Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Al igual que ese pastor podía pastorear esas ovejitas y desarrollar en ellas, porque las ovejas son unos animalitos bien sencillos, ¿verdad? Y ellos no saben dónde acudir cuando tienen hambre, no saben dónde está el agua, y para eso es el pastor, para que las guíe. ¿Sabe que hay veces que hay ovejas, hablando de la iglesia de Cristo, que no se dejan guiar? Y por eso con facilidad se pierden. Ojalá que nosotros no, que aquí no haya ninguno, que todos quieran ser guiados para llegar a su destino. ¿Cuál es el destino para la iglesia? Llegar a la patria celestial, reinar con Cristo un día. Amén. Por eso es que permanecemos en Él. Entonces, número 1, ¿qué Dios quiere desarrollar a través del trabajo pastoral que se hace? El Señor quiere desarrollar en su iglesia, bienvenido Ramón, ya días no lo teníamos acá, el sentido de dependencia. En San Juan capítulo 5, 15, versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos estar separados de Dios y llevar frutos. Los creyentes, al igual que las ovejas, tienen su dependencia del pastor.
No puede haber un rebaño sin pastor, ni tampoco pueden ovejas sin pastor. Las ovejas son frágiles, no saben defenderse, no saben dónde ir si tienen sed. Si hay un enemigo, corren sin dirección alguna. Si la lana les crece, no pueden trasquilarse solas. Pero hay unos que quieren andar solos, sin que nadie les gobierne. Y ese es un peligro, hermanos. Por eso es que hay líderes que lo están pastoreando a usted. Por eso es que aquí hay pastores, ¿verdad? En su diseño divino, Dios lo quiso así. Tenemos que tener clara esa parte. Necesitan de un pastor las ovejas. ¿Por qué necesitan de un pastor? Por su cuidado, por su amor, por su ternura. Están en dependencia total de Él. La iglesia no puede hacer nada fuera de Él. Bien claro leímos: separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es que es necesario la dependencia de Dios en nuestra vida, hermano. No podemos andar de aquí para allá haciendo lo que queremos, lo que nos da la gana. Tenemos que ser sumisos, tenemos que ser obedientes a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? A las ordenanzas del Señor en nuestra vida. ¿Por qué vemos tanto cristiano en fracaso? Porque no se somete a Dios, porque no quiere depender de Dios. Amén. Entonces, no podemos hacer nada fuera de Dios. Como ovejas de su rebaño, dependamos de Él. No sea usted autosuficiente. No seamos sabios en nuestra propia opinión. A veces queremos caminar, hermanos, creyendo que andamos bien, pero andamos mal. Y si alguien nos lo dice, si alguien nos reprende, si alguien nos exhorta, por lo que ya está a la vista, nos sentimos mal, nos sentimos ofendidos. Reconozcamos que cuando alguien se nos acerca para corregirnos, para señalar cómo andamos, reconozcamos que es Dios mismo a través de esa persona. Porque Él nos ama con amor eterno y Él no quiere que usted se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, a un cambio de vida. No seamos autosuficientes. Reconozcamos que necesitamos de ayuda o estaremos fracasados. Y nadie quiere estar fracasado. Número 2. El Señor quiere desarrollar a través del trabajo pastoral un segundo sentido de protección y seguridad. Las ovejas están seguras solo bajo el cuidado del pastor. Jesús es eso. En el Salmo 23, capítulo 1, no me canso de repetirlo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo Él nos pastorea. Amén. Jesús es eso. Mire, nuestro gran pastor, Él conoce dónde están los pastos verdes. Él nos sana de nuestras enfermedades, ¿sí o no? Sí, ¿verdad, Manuel? Él nos corona de muchos favores y misericordia, de muchos beneficios. Si estamos llorando, Él es el que nos consuela. Cuando hay cosas difíciles en los hermanos, momentos difíciles que están pasando, nosotros no nos queda otra que darle palabra: hermano, mire, sea valiente, sea fuerte, Dios está con usted. Y a veces las palabras rebotan, ¿verdad? Pero no podemos hacer otra cosa, solo orar. Y el Señor mismo es el que se encarga de traer consuelo a su vida y sacarlo de esas situaciones difíciles en que se encuentra. Solo el buen pastor lo sabe hacer.
Fíjese que nosotros los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos un enemigo. Y ese se llama Satanás, el diablo. La Biblia dice que él anda como león rugiente. Pero él no es un león. Solo dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a ver quién le permite que toque su vida. Yo le voy a decir una cosa: él no es un león, él anda como león. ¿Sabe quién es él? Él es un enemigo derrotado. La Biblia dice que él lo derrotó en la cruz del Calvario. Dice en Colosenses capítulo 2 versículo 14. Dice que él exhibió, él anuló el acta de los decretos que habían en contra de nosotros. Por eso le digo que Satanás es un enemigo vencido. Dios nos ha dado poder a nosotros para resistir las fuerzas de las tinieblas, no para que caigamos en las trampas del enemigo. Pero a veces se nos olvida de lo que ya Cristo hizo. La Biblia dice que somos más que vencedores por eso que Él hizo, por ese sacrificio expiatorio que Él hizo en la cruz. Nunca se nos olvide, cuando usted esté frente a la tentación, cuando usted esté frente a la adversidad, acuérdese. Ya dejemos de echarle la culpa al diablo y decir el diablo, ¿verdad? Acordémonos de lo que Él hizo en la cruz, de lo que Cristo hizo en la cruz y de los resultados, de los beneficios que hemos recibido nosotros como iglesia. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe qué? Hoy las ovejas del rebaño de Cristo se extravían fácilmente. Y qué doloroso es ver. A mí me duele ver cuando las ovejas andan extraviadas. ¿Sabe qué? Porque hacen cosas penosas, hacen cosas que duelen. ¿Cuánto más al Señor? ¿Cuánto más? Él se duele cuando ve a sus hijos que se extravían después de estar en las manos tiernas de ese pastor. Se extravían fácilmente las ovejas del rebaño de Cristo. Sabe que el GPS muchas veces le tiende a fallar. En vez de ir en la dirección correcta, se pierden. Recuerdo en una ocasión que fui a visitar a mi hija y cuando fueron a recogernos al aeropuerto, el GPS yo creo que no lo pusieron bien y resulta que hicimos una gran trayectoria, llegamos casi amaneciendo a la casa, ¿verdad? Porque tendió a fallar el GPS. Dios nos ha dado una dirección correcta para que andemos seguros, pero a veces nosotros nos extraviamos porque no ponemos el oído al consejo de Dios. Y yo oí en aquel relajo en el carro: es que mira, que yo te dije, cuántas veces vienen las advertencias a nosotros. Se acerca alguien y nos dice, viene alguien y predica la palabra aquí, y también viene el consejo de Dios a querernos apartar del peligro en que nos encontramos. Y no nos damos por vencidos. No recibimos el consejo, nos damos por vencidos, esa es la palabra. Y no recibimos el consejo. Cada cual, muchas veces, las ovejas, como el rebaño de Cristo, cada cual se aparta de Él para su propio interés. Cualquier tentación, por fama, cualquier mujer, cualquier hombre, cualquier droga, prueba, luchas, críticas, chisme, en fin, fracasos, nos apartan de un buen pastor. Yo creo que no vale la pena. No vale la pena. Tenemos que vencer. Dios nos hizo para vencer. La Biblia dice que en Él somos más que vencedores. Así que tenemos el poder para lidiar con tentaciones y con todo lo que el enemigo nos quiera poner al frente. Usted es una persona llena del poder de Dios. Amén. ¿Lo cree? Si no lo cree, dígale: Señor, yo necesito que tú me revistas de ese poder
para poder resistir la tentación. Amén. ¿Qué sucede después que nos desviamos de los brazos de ese buen pastor? Después andamos ahí todos agobiados como consecuencia, porque eso el enemigo no nos dice, que van a haber consecuencias hasta que la estamos pasando. Venimos agobiados, venimos doblados, venimos con una joroba aquí que ya no podemos ni levantar nuestra vista al cielo. Muchas veces venimos ya con los papeles del divorcio. Otros no pueden venir porque ya están en la cárcel o están despedazados en un hospital por haberse desviado de los brazos del buen pastor. ¿Qué sucede? A veces ya vencidos, recordamos por casualidad, de repente ahí, como el pródigo, y nos recordamos de lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando reconocemos, porque Él tiene la medicina, Él tiene la respuesta para usted. No hay otro que pueda solucionarle, no hay otro que le pueda abrir las puertas de misericordia para que usted entre de nuevo. Solo el buen pastor lo sabe hacer. ¿Qué pasa? Él lo corre, ¿verdad? Le dice, no, ya te di una oportunidad. ¿Sabe qué? ¿Cómo actúa Él? El buen pastor que ha andado en nuestra búsqueda, Él viene y nos vuelve a levantar, nos vuelve a amar, nos vuelve a estrechar en sus brazos. ¡Oh, qué amor tan maravilloso, hermanos! Ese amor es grande, ese amor es inmenso. Aleluya. A veces decimos, el amor de Dios se parece como el amor de la madre. Y es cierto, ¿verdad? Es cierto, porque nosotros a veces preferimos quedar con hambre y que nuestros hijos tengan su alimento. Pero no siempre es así. Se puede comparar en cierta manera, pero yo conozco otras que no. Los tienen y ellas mismas con su mano matan sus bebés y los van a dejar a un basurero. Ese no es el amor de Dios. Ese no es el amor de Dios. Pero en cierta manera tiene razón esa frase. ¿Sabe qué pasa? Después que Dios nos vuelve a acoger de nuevo, nos sentimos amados por Él. Nos sentimos indignos. Indignos. Porque la gracia de Dios, hermanos, es algo que no merecemos. No la merecemos. Pero Él en su gracia nos levanta y nos vuelve a dar oportunidades para que nos levantemos. Después de que Él nos recoge de nuevo, que nos sentimos bajo esa protección y esa seguridad, Él nos da un nuevo nombre. Ya no nos ve como simples ovejas, sino que nos ve como sus hijos, nos ve como sus amados, como coherederos con Cristo y como la niña de sus ojos, como un especial tesoro. Amén. ¿Dónde guarda usted un tesoro preciado? ¿Será que lo tira por ahí donde guarda los trapeadores las escobas? No. Usted tiene una vasija, usted tiene algo bien delicado para guardar ese tesoro. Así somos nosotros en las manos de Dios. Por eso vale la pena andar en novedad de vida, hermano. Tanto donde nos ven como donde no nos ven. Cuando vamos a nuestro cuarto a dormir, cuando estamos en la alcoba donde no nos ve nadie, allí usted debe de honrar a Dios. Usted debe de honrar a Dios. ¿Qué ven sus ojos? Pregúntese. Usted tiene la respuesta. Pero ahí está el Señor. Ahí está el Señor viendo sus actos. En este tiempo de pandemia, muchos han tenido fracasos, ¿verdad? En sus negocios no están las cosas bien como esperaba. Y algunos están llenos de temor, otros están tristes porque no ven sus metas logradas. Pero cuando venimos a la palabra decimos, Jehová es mi pastor.
nada me faltará. Tenemos que aferrarnos a esa palabra. No importa, Él sabe y Él tiene control. Y yo le digo en esta noche, hay una bendición preparada para cada uno de nosotros. Y el Señor no nos va a dejar de su mano. Amén. Yo sé que sí. Aún de los sequedales brotarán esas fuentes para alimentar a su pueblo. Somos sus hijos y Él tiene cuidado de cada uno. Amén. Entonces, aprendemos la dependencia de Dios. Aprendamos también que tenemos protección y seguridad en Él. Que no se nos olvide. Y número 3, ya vamos a terminar. Dios quiere desarrollar en su pueblo, en sus ovejas, en sus hijos, en los creyentes, en su iglesia, el sentido de la productividad. Productividad. Oiga bien, una vez que estamos en las manos de Dios, que estamos en el redil, que estamos bajo la cobertura de Él, que tenemos esperanza de salvación y vida eterna en Cristo, cada creyente tiene razón de pertenencia, ¿sí o no? Pertenencia, pertenecemos a Él. Y tenemos que tener ese sentido también de multiplicación y productividad a causa de la vida de Dios que ya está dentro de nosotros. Amén. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En un redil de ovejas, dijimos que el tema es el rebaño del Señor. En un rebaño tiene que haber producción. Yo recuerdo en una ocasión, mi esposo en una de las aldeas rurales donde hay una iglesia, Ríos de Agua Viva, él compró una vaca, y la dejó allá para que la pastorearan. Y con los meses, el hermano que cuidaba esa vaquita vino a visitarnos y nos dijo: pastor, fíjese que la vaquita ya parió un toro. Y luego volvió a venir, fíjese que la vaquita ya parió una ternerita y habían 3, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros tenemos que aprender que en el Señor tenemos que ser productivos. Si usted ya aceptó a Cristo, no se conforme. Y yo felicito a los jóvenes, a los pastores de jóvenes de esta iglesia, al equipo que está trabajando con los jóvenes. Nos dimos cuenta y supimos, y estaban bajo cobertura también, y se fueron a predicar a esos lugares, hermano, donde nadie quiere meterse. Y es allí donde Cristo quiere vernos, que nos estamos reproduciendo en otros. Amén. Porque no nos vamos a conformar solo a ser salvos nosotros. Tenemos que reproducirnos en otras personas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dándoles a conocer este mensaje de salvación y de vida eterna, para que nadie se pierda. Ya basta con tantas almas que se han ido al infierno. La iglesia tiene que levantarse. Erguíos, dice la palabra de Dios, y levanten sus ojos, porque la venida del Cristo se acerca. Ya no estemos ahí bien comoditos. Hablemos de Cristo. Hoy hablábamos con mi esposo. En esas colonias, en la colonia donde vivimos, es bien difícil. La gente a veces le cuesta dar un saludo. Pero estos días hemos estado viendo que una pareja de ancianos, ellos son médicos. El doctor está operado de una pierna, y como esas cirugías, ¿verdad?, son bien delicadas y cuesta la recuperación, ellos han estado saliendo ahí a la puerta, a la acera de su casa. Casi todos los días los vemos ahí. Hoy le digo a mi esposo: un día de esto nos vamos a ir a sentar con ellos, vamos a tomar un cafecito y les vamos a compartir a Cristo, porque no debemos de desaprovechar las oportunidades, hermanos. La venida de Cristo se acerca y se acorta cada día. Todo lo que vemos no es casualidad. Todo lo que vemos no es por culpa del gobierno, porque a veces le echamos la culpa a todo, ¿verdad? Y menos a nosotros mismos. Todo lo que vemos es el simple cumplimiento
de la palabra de Dios. No sé si dije bien esa frase. Es el cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Así que no nos cansemos. No nos cansemos de reproducirnos en otro. Todas las ovejas producen lana, les decía, y es trasquilada. Si ustedes han visto se me olvida esta palabra, un rebaño de ovejas, no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver un rebaño de ovejas. De repente las miramos que andan trasquiladitas. ¿Sabe por qué? Porque ya tenían mucha lana y a veces la lana les pesa demasiado y hay que cortarla. Ya viene la temporada de frío y vemos lindos abrigos que hacen, ¿sabe qué? Del algodón, de la lana que las ovejas producen. Pero a veces nosotros no nos cae el 20 que tenemos que reproducirnos en otros. Nos conformamos con solo nosotros ser salvos y nuestra familia se está perdiendo, nuestros vecinos se pierden. Y usted es el llamado. Usted es el llamado para que esa gente sea salva. Les decía, las ovejas producen lana y son trasquiladas y vuelven a producir más. No importa la edad, hermano. No importa la edad. Ellas no dejan de producir. Y a veces nosotros nos formamos un concepto. Toda mi vida, desde la edad que acepté a Cristo, he estado sirviendo a Dios. Ahora me toca descanso. ¿Han oído eso? Yo he escuchado eso, fíjese. Pero mire, hermano, mientras respiremos, mientras Dios nos dé la oportunidad de movilizarnos. Escuchábamos al hermano Roberto Martínez. Y él decía, yo en una cama, sintiendo los grandes dolores en mi cuerpo. Y yo me levantaba a orar por otros enfermos, al igual que Elvin. Porque, hermanos, la necesidad es grande. Pero muchos se conformaron. Dicen, no, ya un tiempo, ¿verdad? Yo serví. Yo hacía esto, yo hacía lo otro. Yo construía los templos. Yo iba a evangelizar. No, hermanos, si esto no se termina hasta que el Señor venga por su iglesia, hasta que el Señor nos lleve de este lugar. Aprovechemos la oportunidad ahora. Si no, el Señor nos va a pedir cuentas. No importa la edad, las ovejas siguen produciendo a pesar de las dificultades o los enemigos que hay enfrentado fuera. Nada impedirá llevar fruto hasta que el propósito de Dios sea cumplido. Todos vivimos con propósito aquí en la tierra. Nadie vive aquí solo por hacer bulto y llegar a cumplir esa cifra, a completar esa cifra de la población, ¿verdad, amor? Nadie. Es que Dios nos creó con propósitos al ser humano. Entonces no nos cansemos hasta cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Para terminar, casi ya. En el Antiguo Testamento, las ovejas fueron utilizadas, se utilizaban para hacer sacrificios por los pecados de la humanidad. Las ofrecían como sacrificios. Pero una vez que el Cordero Santo se ofreció como sacrificio, ya no hubo necesidad de esos sacrificios. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Que otro ponga su vida por nosotros. Y ese fue Cristo Jesús. Ese fue Él. Yo creo que se merece un aplauso fuerte el Señor. Después de todo, ahora tú y yo seremos de bendición a otro. Yo creo que en Ríos de Agua Viva, ninguno de los que estamos acá pueden decir una frase como esta: yo no puedo, es que yo no sirvo, es que yo no sé. Todo
el que ha venido aquí a Ríos de Agua Viva, prepárese si no está sirviendo en algún área. O si en un tiempo lo hizo y por alguna razón está sentado, yo le digo, levántese de nuevo y póngase en la fila. Hay trabajo, hermanos. Hay trabajo. Si vamos a construir un templo nuevo, no crea usted que es para conformarnos y ver estos poquitos. La visión es para que las almas, para que esa casa se llene, para que allí la gloria de Dios descienda, para que allí tiemble del poder de Dios, los enfermos sean sanados, las almas sean salvadas.